Bienvenidos, estimados, estimadas, a el Sol Conscientivo de Gnosis. Vamos a ver hoy un tema de esta Cámara Inicial Pública de Motivación Continua. En este primer nivel inicial junior vamos a ver acerca de las causas de las enfermedades. Hay una obra trascendental del Kalki Buda Maitreya Avatara, iniciador de la era acuariana, maestro Samuel Ambeor, como es Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, donde allí nos enseña el maestro fórmulas trascendentales para ir mejorando nuestra vida, nuestra salud, nuestro bienestar, de acuerdo a esos secretos trascendentales que plasma, como es la famosa elementoterapia, que la iremos viendo en el desarrollo del tema. Nuestro cuerpo físico obviamente es la base para hacer una obra conscientiva, también obviamente para generar por medio del trabajo dinero, y obviamente pasarnos de una forma extraordinaria con salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva en este mundo físico tridimensional. O sea, es la base para todo. Imagínense que una persona puede tener mucho amor, que todo el mundo le quiere, le ama, pero si no tiene salud, ¿cómo va a disfrutar de todo eso? Una persona puede tener mucho dinero, prosperidad, que eso está muy correcto, es parte de su dharma, pero si no tiene salud, entonces ¿cómo va a disfrutar de aquellas maravillas que le rodean? Imagínense, si la persona no tiene una salud sexual, no tiene erección sexual, potencia sexual, ¿cómo va a disfrutar con la pareja o las parejas que la divinidad le bendiga de la dicha sexual amorosa? Entonces nos vamos dando cuenta obviamente que la parte física tridimensional es clave trascendental, y obviamente nosotros tenemos que ir teniendo un equilibrio total en estos mundos tridimensionales donde la divinidad nos ha puesto de acuerdo a nuestro karma y dharma. Y saber que los secretos de la salud de la medicina universal no están únicamente en lo que ya conocemos, que es parte. O sea, imagínate, vas a una universidad a aprender medicina y eso es parte. Vas allí a la gnosis básica y aprendes todo aquello que es muy positivo para el desarrollo de la salud, pero obviamente no es el todo. Una persona, por ejemplo, puede desarrollarse en una profesión de nutriólogo o terapias, o a su vez en ciertos centros naturistas, por ejemplo, dando productos de salud, o a su vez elaborándolos, o en empresas nutricionales. Pero obviamente eso es parte de lo que es la medicina universal y la salud total. Tenemos que ir comprendiendo que existen secretos trascendentales para ir haciendo todos los días salud en nuestros cuerpos físicos. Tenemos que ir comprendiendo esos misterios de la masonería tibetana, obra también del Kalki Buda Maitreya Avatara e iniciador de la era acuariana, donde nos orienta ejercicios claves trascendentales para nosotros ir equilibrando nuestra salud corporal y obviamente ir recobrando la juventud. Ya cuenta que en Oriente, por lugares del Pakistán, antigua la India, el Tíbet y otros lugares más, existen las masonerías tibetanas, donde personas logran vivir 100 años, 400 años y hasta más, y irradia
una longevidad de unos 40, 30 años, pero tienen edades de más de 100 años. Otros tendrán 80, 70, etc. Y otros más. Entonces, ¿cómo es que ellos logran mantener sus cuerpos físicos? Obviamente porque practican los ejercicios de la lamasería tibetana, que son 12 en total, y entre ellos los más exaltados también, como es el Viparita Kamani Mudra y el Vajroli Mudra, que se relaciona también con el sabio manejo de nuestra energía creadora, la transmutación con el Vajroli Mudra. Ya la persona que no tenga pareja, con esas técnicas transmuta poderosamente la energía creadora, y también obviamente con el arcano AZF que enseña públicamente el maestro Samuel Ambeor, y la sabiduría universal, y los maestros maestras de la gnosis universal lo han dado siempre en cámaras esotéricas. Entonces con la propia pareja se da vida, y vida en abundancia, aprendiendo a sublimar, a transmutar la poderosa energía creadora que uno tiene. Entonces todos esos secretos trascendentales tienen que estar en nuestro repertorio para ir equilibrando y teniendo más salud. A su vez, el átomo es inmortal también. Y obviamente existe un maestro Sanat Kumara que vive en el Shanghala, Shangri-La Gartha, en el interior de la tierra, junto con millones más de habitantes. Y Sanat Kumara tiene un cuerpo físico de más de 18 millones de años. Logró el elixir de la larga vida. Jesús el Cristo tiene un cuerpo físico de 2000 años, su propio cuerpo físico, con el que pasó los procesos de muerte y resurrección. Tenemos allí el caso de Samael Aun Weor, con un cuerpo físico de más de 4000 años de edad, un cuerpo egipcio, con el que está ahora resurrecto físicamente hablando. Un maestro también, Lakshmi Daimon, con un cuerpo físico de más de 2000 años, pues él fue el mismísimo Judas Iscariote. Y después de ello, Judas Iscariote, después de cumplir su papel que su maestro le ordenó, allí tenéis el Evangelio de Judas también, revisad. Entonces él nunca es que se mató o se ahorcó en un árbol o un puente. Ese ahorcamiento representa uno eliminar el ego por medio de las meditaciones de muerte budista, y obviamente ir cristalizando en nosotros las virtudes divinas. Judas Iscariote, después de ello, pasa también procesos de iniciación de 3 montañas, logra obviamente hacer su obra conscientiva espiritual, y ese cuerpo físico resurrecto, el mismo de Judas Iscariote, que pasó sus procesos de muerte y resurrección alquímica, logra ese cuerpo guardarlo, un cuerpo vivo, en una tumba sagrada de allá de esas tierras de Oriente, y a su vez el Bodhisattva sigue reencarnando en otros cuerpos. Pero el cuerpo de Judas Iscariote, como una momia viva, guardado intacto allí, estaba latente. Hay otras momias que son las muertas, que ya les hacen ciertos procesos cuando fallece la persona, y obviamente le ponen una sepultura. Ese es otro caso. Las momias vivas, enseña el maestro Samuel Ambeor, son cuerpos intactos. Bien, que cayó después el Bodhisattva, cierto es que en estos tiempos entró a la gnosis samariana y se levantó, lógicamente que logró hacer su obra espiritual y encarnar también a su ser Lakshmi, entonces lo llamamos Lakshmi Daimon, así es, logró autorrealizarse nuevamente. A su vez, después de procesos de muerte y resurrección, logra resucitar físicamente hablando con ese antiguo cuerpo de cuando era Judas Iscariote, un cuerpo físico de más de 2000 años de edad. En estos tiempos está vivo, físicamente hablando, con ese cuerpo el maestro Lakshmi Daimon, que es también el Moisés del sistema solar de Ors,
quien ayuda a los avataras en los éxodos en las razas en todo nuestro sistema solar de Ors. Entonces allí vemos, por ejemplo, ejemplos de resurrectos, físicamente hablando. También tenemos a Paracelso, un cuerpo físico resurrecto, al conde San Germán, Cagliostro, Cotumí Moria, que han logrado los misterios de la piedra filosofal y el elixir de la larga vida dentro de ellos, y el don de la medicina universal y el movimiento continuo. A su vez, la medicina universal es un don que lo logran aquellos supradoctores de la medicina universal. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, Jesucristo también, los que hemos visto, y también los maestras de la medicina universal, como es Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes Trismegistro, Ángela Donaí, Huiracocha, Esculapio, el maestro Arnoldo Cungeler o maestro Huiracocha, también un maestro Nostradamus, obviamente Samael Ambeor, Laxmi Daimon. Ellos son supradoctores, supramédicos reales de los mundos superiores de conciencia. Entre ellos, por ejemplo, ha tenido título de doctor porque ha ido también a vencerse en las universidades, y lo ha logrado el doctor Arnoldo Cungeler de Alemania, maestro Huiracocha. Entonces él también, además de ser un supradoctor de la medicina universal, de los mundos superiores de conciencia, obviamente físicamente también fue académico y logró graduarse y ejercer el doctorado en medicina ya en tierras de México, en Perú, en Alemania y otros lugares más. La humana persona, aún peor, el bodhisattva del arcángel Samael, pues logró entrar hasta tercer año de universidad en Colombia, pero no terminó de vencerse en los institutos de la gnosis básica, pues lógicamente, donde vas a aprender también una medicina básica. Si vas también a la escuela, al colegio, eso es gnosis básica, porque la palabra gnosis significa saber, conocer, inteligencia y positivo gusto, y donde haya un átomo de ello, allí está presente la gnosis con G, genosis. Pero a su vez, si estuvo hasta un tercer año de universidad, el maestro Ambeor, conocido como Víctor Manuel Gómez Rodríguez, allá en Colombia y también a nivel mundial, o maestro Ambeor, el bodhisattva de el regente Samael. Entonces, Paracelso, pues en los tiempos de Paracelso, a ver si ya había establecido institutos universitarios, y si se venció o no se venció en la parte física de gnosis básica. Pero lógicamente Paracelso es un padre de la medicina universal y es un supradoctor de la medicina universal de los mundos superiores de conciencia, obviamente. Pero es menester aclarar estos aspectos, porque una persona, por ejemplo, así sea un maestro de la medicina universal, si quieres llamarlo doctor oficialmente, pues tiene que haber pasado por las universidades y haberse graduado allí, haberse vencido. Sea así el Dios que sea, obviamente. Pero si no se ha vencido, igual tiene esos grados superiores de la medicina universal y ellos tienen el poder de curar. Pero se les llama a su vez predoctores porque obviamente no han sacado ese título universitario. Y si un discípulo del emocionalismo va y dice, no, es el doctor tal, por ejemplo el doctor Samuel Ambeor, le dicen, entonces personas habrá que digan, bueno, ¿dónde están los certificados que fue a la universidad, que se venció, que se graduó y todo aquello? Entonces no hay que estar pues con dogmas, con fanatismos, con emocionalismos, sino hay que orientar lo que realmente es en el sentido más completo de la palabra. Entonces podemos llamarlos a ellos, obviamente, predoctores en estos mundos físicos tridimensionales, pero que tienen un grado, pues, obviamente, de maestros y dioses, diosas de la medicina universal, emergidos también desde los mundos superiores de conciencia, consagrados y ungidos con el don de la curación. O sea, en el caso de ellos, simplemente ya veis ahí lo de Jesucristo, orienta que se cure y se curaba.
endemoniados, se curaban ciegos, paralíticos, resucitaban muertos. Eso es un supradoctor de la medicina universal que tiene el don de curar. En el caso de las personas que van teniendo títulos, que eso es muy importante también, y se desenvuelven en los campos de salud, ya en enfermería, doctores, cirujanos, nutriólogos, etc. Entonces, lógicamente, no es la persona la que cura, porque eso es un don divino. Son ayudantes de la medicina universal. Son orientadores, son canales, antenas, para que por medio de ellos se manifieste ciertas jerarquías también superiores, y a su vez que ellos logren activar en el paciente átomos de curación que ya están instalados en cada persona, y activados esos átomos de curación, pues lógicamente viene una curación, una autocuración del cuerpo. Y a su vez, obviamente, aquellos doctores, médicos, auxiliares de medicina, etcétera, que van emergiendo y que ya son profesionales también, menester invocar a los dioses, diosas de la medicina universal, a quienes sí tienen ya el don de la medicina universal. Ellos, con el simple hecho de poner la mano a una persona en el aura o de ordenar que se curen, se curan de acuerdo con la ley divina. Y si quieren hacer una curación total, entonces obviamente ponen parte de su dharma para que se cure aquella persona de aquel mal. Entonces es muy importante tener conciencia consciente de ello. Y si una persona pues está en el campo de la medicina y cree que él ha curado, ya lo enseña el maestro Samuel Ambeor, que a cierto iniciado que hizo una curación, él tenía el don de la curación y le hizo una curación a una persona, y obviamente se autocreía que él curó, y eso que ya tenía el don de la medicina universal. Entonces luego le orientaron en los mundos internos de que el que cure es la energía neutrónica, o sea, lo que conocemos, la energía del Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. Y a su vez, en ese caso, le orientaron que vaya y devuelva esos dineros que ha cobrado, porque el Espíritu Santo fue quien hizo la curación por esa persona. Entonces eso ya es más profundo entender. En el caso, obviamente, de las personas profesionales en el campo de la medicina, etcétera, lógicamente que tienen que cobrar su consulta, que sea económica para la conciencia de la humanidad, que sea lo consciente, y a su vez ese tiempo que invierten tienen que sacar de locales, agua, luz, teléfono, internet, y a su vez ese trabajo que están poniendo en la parte físicamente, lógico que lo cobran, pero hay que entender qué están cobrando, pero si la persona se auto-jacta de que él cura y todo aquello, pues tiene que tener grados más de humildad e ir comprendiendo estos misterios de la medicina universal. Y también pueden aquellas personas que se dedican a la salud de la medicina, unas 2 veces por mes, hacer un mediodía, o hasta puede ser un día de consultas gratis y atención libre a muchos pacientes, haciendo promociones de su propio trabajo y a su vez haciendo obra social para generarse mucho más dharma. Eso queda abierto allí, libre para quien quiera cumplir aquello y atender allí a personas pues que no tienen, por ejemplo, recursos para cirugías que son demasiadas caras. Muchos médicos a nivel mundial sí hacen eso, y eso es un trabajo muy consciente. Obviamente hay operaciones que ya en clínicas les cobran $100,000, $50,000, $20,000, $10,000, dependiendo los casos, y muchos de ellos pues hacen obra social haciendo en diferentes épocas del año cirugías gratis. Impresionante. Eso se llama pues altruismo y caridad para la conciencia y la humanidad. Comprendamos que en los mundos superiores de conciencia existen templos de la medicina universal, existen lugares donde se recibe la medicina universal
ya en una cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión y más. Entonces allá, ¿cómo nos podemos dirigir? Obviamente, si sabemos los estados yinas, volar con cuerpo de carne y hueso por los aires, como Jesucristo, como Buda, etc. Entonces podemos ir. El maestro Samuel Ambeor también volaba con cuerpo de carne y hueso por los aires. Podemos ir en yinas a los templos de la medicina universal que están en otras dimensiones. A su vez, si aún no está activo aquellas facultades, entonces obviamente podemos ir emergiendo a aquello ya por medio de los famosos viajes astrales. En la noche uno se sale del cuerpo físico y puede trasladarse, por ejemplo, a los templos de la medicina universal para recibir curación, sanación. A su vez, es importante y, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, mientras la persona hace esas peticiones a los dioses, diosas de la medicina universal y a la fuerza neutrónica del Espíritu Santo, entonces en la parte física tridimensional a ir investigando todo el caso que tiene, pues, de situación de salud, para que busque todos los remedios que necesita y se ayude desde la parte de personas profesionales, desde todos los medios científicos, tecnológicos que exista, para ir mejorando la salud físicamente. Pero la salud va emergiendo también desde los mundos superiores de conciencia y se van curando esos cuerpos internos que nosotros tenemos, solares o lunares, y va repercutiendo la curación, la sanación a la parte física tridimensional. Entonces nosotros no somos producto únicamente de este cuerpo físico. Este es uno de nuestros carros, vehículo físico que nos sirve para esta tercera dimensión. Pero tenemos también un cuerpo vital, un cuerpo astral, mental, causal, búdico, átmico. Somos séptuples, 7 cuerpos, y esos cuerpos también enferman. Y hay que saber curar esos cuerpos. Entonces hay enfermedades de la parte física tridimensional, pero hay otro tipo de enfermedades más que lo vamos a ver. Entonces tenemos, por ejemplo, físicamente hablando, ¿qué producto te estás tomando para que la persona se limpie de parásitos, se limpie de un montón de amebas, que se da en el caso cuando ingiere comidas que no han tenido respectivas higienes? Entonces, por ejemplo, la ensalada es extraordinaria, es buena, pero si esa ensalada no la lavas bien, entonces obviamente se entra un montón de esas situaciones. Pero acordémonos primero que esos parásitos, que esos virus, esas bacterias y todo eso son parte de la creación y son parte de la energía universal. La energía universal es clave, es trascendental, y también pues en su infinita creación ha hecho todo esto. Y la persona también tiene que entender que hay un mandato divino: no matarás. Pero si comes verduras estás matando, si comes carne igual estás matando. Si la persona se toma algún producto para limpiar su organismo de amebas parásitos, estás matando amebas parásitos, y la persona se está yendo contra ese quinto mandato: no matar. Pero si no limpia su organismo, peor, está destruyendo la vida en su cuerpo y generándose mucho karma. En sí, el mandato divino tiene muchas profundidades y misterios que solo veríamos ya en un tema 10 cuando nos toque la prebásica. Allí hemos de ver esos misterios profundos. Pero acuérdense, si mata, simplemente se genera grados de karma. Hay personas que no comen carne porque dicen que están matando animales, pero si comes verduras, estás matando plantas. A lo que saca esas verduras y toda la madre tierra y de allí está matando aquello, pero no estás viendo sangre roja, pero estás matando. Entonces, o sea, si una persona se basa únicamente que no come carne porque mata animales,
pues comprenda que está matando plantas. Y eso también es matar. En sí, con eso queda pues desbaratado esas falsas estructuras y dogmas de aquellas personas que dicen que no quieren comer carne por ese aspecto. Hay que comer carne pero en equilibrio. Eso es más consciente, porque esa carne también tiene muchos minerales, vitaminas, carbohidratos, proteínas que se necesita para que la vida esté en nosotros. Allí ve del ejemplo los dioses diosas que han llegado al planeta, se han reencarnado y han sabido combinar carne con verduras. Entonces el secreto es en no caer en el extremo de ser carnívoro. Todos los días café, almuerzo y merienda. Eso te va a intoxicar, te va a dañar el cuerpo. Bien, más detalles de eso veremos al final sobre aquello. Entonces, al nosotros acá alimentar nuestros cuerpos, estás matando. Ahí si comes arroz, si comes verduras, si comes cereales, estás matando plantas. Y obviamente está yéndose contra ese quinto mandato divino. Si la persona pues cae en un dogma, fanatismo, ya no quisiera comer nada y morirse de hambre, entonces está dañando su cuerpo físico y por ende se está ganando también karmas y hasta karmas duros. Entonces por eso entra el sabio e inteligente manejo de la virtud, entra la intuición y el correcto manejo de virtudes, para así desenvolverse a un equilibrio total en estos mundos físicos tridimensionales. Y compensa, siembra plantas, siembra árboles, sembremos plantas frutales para ir compensando esta situación, ya que una ley superior lava la ley inferior. Entonces así la persona canjea esos karmas, porque obviamente en ese caso es que está haciendo aquello para que la vida continúe en el cuerpo. Entonces, ¿cómo has de lavar bien tus verduras, ensaladas que va a comerse? Obviamente tiene que conseguirse una opción, puede ser por ejemplo esos cernidores grandes que hay de metal inoxidable, y allí ya lavas primero las verduras unas 3 veces con agua, pero a su vez igual pueden continuar allí ciertos parásitos, bacterias que van a ir a tu organismo si te las comes allí ya directo, así le pongas sal y limón. Entonces a su vez has de tomar todas esas verduras ya picadas, le pones en este cernidor grande y que esté agua hirviendo en una olla. Esa agua hirviendo, pones las verduras allí automáticamente unos 5 segundos, 20, 30 o hasta un minuto, depende, y la saca y automáticamente le echa agua fría. Entonces allí muere casi la totalidad de ciertos parásitos, ciertas bacterias, incluso puede ser hasta virus. Y luego sí te preparas la ensalada como te gusta y te la comes. Mucho mejor, ¿no es cierto? La cocina tuya va a ser ahora un micro laboratorio de casa, porque de la cocina las personas pues que elaboran allí los alimentos con ciertos egos sutiles de ira, puede ser de venganza, egos de incluso de matar, egos pero sutilmente, entonces se transforma eso en un lugar pues de venenos y de una muerte sutil para los propios seres queridos y para la propia persona, a causa de no saber el arte de preparar los alimentos en un equilibrio con vitaminas, con minerales, con proteínas, con carbohidratos y con la grasa que necesita el cuerpo físico. Entonces, por ejemplo, pregúntate cuánto de vitamina A, B, C y todas las que hay, cuánto de minerales, de calcio, de potasio, de cobre, de zinc y todo aquello necesitas para tu cuerpo. Y si ya tienes la respuesta, entonces en qué verduras, en qué frutas, en qué cereales
en qué alimentos está. Y si usted no sabe aquello y está cocinando, entonces obviamente va a ver en su dieta alimenticia y en la que da a sus seres queridos un montón de excesos y deficiencias y un montón de venenos que sutilmente va a hacer que ingresen a los organismos de los seres queridos y va a venir una muerte obviamente lenta pero segura. Ahora, si no sabe cuánto de grasa necesita para su cuerpo y los de sus seres queridos, pues lógicamente le va a echar un exceso de grasa y eso va a venir situaciones de hígados grasos, exceso de peso, arterias tapadas y un montón de consecuencias más. Entonces de la cocina sale la vida o la muerte también. Por ello ahora esas cocinas se van transformando en unos biolaboratorios naturales de tu propia casa. Y obviamente vas participando de este tema que estamos viendo acá y hay otros soles cognitivos que os recomendamos como es bioelementoterapia, el biouniversitario de elementoterapia, donde tenéis allí fórmulas y cuánto necesitas de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, etcétera, para equilibrar tu dieta, tu alimentación y la de vuestros seres queridos. Y a su vez también de los animales que tienen que darles nutrición excelente, ya sea al perro, al gato o al mismo marrano o chancho que por allí también lo tienen. Entonces a su vez ellos también necesitan una nutrición en equilibrio, porque si no les da así se está generando también karmas, porque está atentando contra la vida de ellos también en cuanto a los animales. Y a las plantas, si tiene plantas también, pues tiene que saber qué tipo de nutrición y alimentación les va a dar a esas plantas. Entonces clave, trascendental, la persona pues que tiene que ver una materia esto ya en escuelas, colegios, universidades sobre lo que estamos viendo para irlo practicando ya en la vida misma, pero eso tiene que establecerse, esas materias por orden constitucional en las leyes de las constituciones de estados y obviamente tienen que ir emergiendo ministerios dirigidos a esto que estamos hablando para que a su vez orienten y se dé una reeducación y una eliminación de la falsa personalidad de mala nutrición hacia una real personalidad de sabia e inteligente nutrición. Y eso se lo tiene que ir enseñando obviamente desde la casa y obviamente desde jardines, kinders, escuelas, colegios, universidades. Eso alteraría el destino porque transformaría la vida misma de las personas, ya que eliminamos falsas personalidades y creamos una nueva personalidad de real alimentación y por ende eso va a repercutir en otras costumbres conscientes y suprahábitos de alimentación. Y así los hospitales pues en gran parte se van a ir vaciando porque las personas ya no van a tener esa necesidad de ir a parar allá a causa de no saber nutrir sus propios cuerpos. Ya lo dice por ejemplo muchos sabios, entre ellos también Simón Bolívar, que la ignorancia es una de las peores enemigas de nosotros, la humanidad. Ignorar es no saber. Entonces cuando uno no sabe algo, pues está cayendo en esa situación. Cuando ya lo sabe, pues ya dejó de ignorar, ya ahora sabe. Escuchará el sabio y aumentará su saber, enseña otra máxima de la sabiduría universal. Bien, entonces ahora parte todo desde esas cocinas también, porque de allí va a salir la alimentación de café, almuerzo, merienda y más para uno y para todas las personas. La base está en la cocina. Ya en otros planetas habitados, pues imagínate que tienen reales laboratorios donde allí fabrican la alimentación para toda la población existente, como por ejemplo en Venus. Allí en el libro de Salvador Villanueva tenéis información sobre el respecto. Él fue al planeta Venus y nos enseña cómo comen allá. Y eso es importantísimo porque de allí vamos a ir creando nuevas, sabias, inteligentes costumbres de comer, porque ellos ya pasaron el tipo de alimentación que nosotros recién tenemos acá en el planeta Tierra. Otras humanidades, por ejemplo, tienes la de Mercurio, ellos no comen como nosotros. Ellos comen extractos líquidos extraídos de nutrientes, de plantas, frutas, etc. Entonces ellos con 3 vasos de estos extractos líquidos, pues la vida en ellos se mantiene
vitaminizada, mineralizada, con la suficiente proteína y con una energía formidable. Lo enseña el maestro Samael Aun Weor en sus obras. El maestro de Soto, discípulo del maestro Samael Aun Weor, también orienta que en otras humanidades simplemente se alimentan con 3 pastillas diarias, o sea, una supraalimentación. Obviamente que también saben los misterios de alimentarse de la energía pránica y todo aquello. Entonces esto es trascendental. Acá en el planeta Tierra nosotros tenemos, y en otros planetas también, una alimentación de preanimales. Preanimales porque siquiera cocinamos lo que nos vamos a comer en ese aspecto que hay que cocinar. Vuelta en el caso del animal, pues no cocina, directamente se lo come. Pero nuestra alimentación es diferente. Llevamos excesos de carnes al cuerpo y en sí la carne ya vista más superiormente, no te debes ingerir ese cadáver de aquel animal, de aquel hermano menor. Por un lado es mejor que tú lo ingieras y por otro lado que no. Si es que vas a desperdiciar esos cuerpos de los pollos, esos cuerpos del ganado, de las ovejas, y simplemente que eso se dañe afuera y vaya a la tierra, pues eso es inconsciencia. Entonces obviamente que es mejor que te hagas tus buenos asados en equilibrio, con harta verdura, te lo comas rico y que tu organismo absorba todos los nutrientes de aquellas carnes y te alimente, te nutra, y luego el desecho que ya va para la letrina, pues irá a parar en su tiempo y momento a la tierra y seguirá esos procesos de alimentación de la tierra, pero ya quedó en tu cuerpo físico las suficientes minerales, vitaminas, carbohidratos, proteínas y grasa en equilibrio para que la vida continúe en ti. Entonces eso es algo sabio. Imagínate ya en ciertos países como la India, que en algunos lados hay gente que se muere de hambre y Dios y la Madre Divina le manda la vaca al frente para que coma, se nutra y sea más lleno de fortaleza y energía. Pero los egos de soberbia, los egos de orgullo, los egos de dogmatismos, de fanatismos, soberbian lo que Dios mismo les pone allí por un montón de falsos dogmas que las huestes anticrísticas tenebrosas han mal programado por medio de los egos de ciertos dirigentes religiosos o políticos también, por medio de sus falsas personalidades y mal manejo de virtudes. Ya lo aclara el maestro Samael Aun Weor que lo de no comer carne fue un invento de un sabio para evitar el exceso de un montón de toxinas en el cuerpo por comer excesivamente las carnes. No porque sea malo comer en equilibrio, sino a causa de pues los extremos. Por otro lado, ya enseña allí que lo de Éxodo 29, que está en ciertos libros hebreos, es pura y legítima magia negra. Eso lo puso las huestes anticrísticas que mal confunden el nombre de Jehová, Jehová, con el nombre de Yahvé y Yahuel. Son dos diferentes. Yahuel es un ángel Dios caído, o Yahvé, que era un Dios sí, pero luego se volvió un demoniazo. Bueno, ellos instauran que comiencen a hacer los sacrificios de animales. Entonces, por ejemplo, imagínate cuando ya consagran el templo de Salomón y vas a ver allí por millares que mataron ganado, ciertas ovejas, etcétera, y encima la sangre la rocían sobre el altar. O sea, un hecho macabro de magia negra. Pero obviamente, ¿de dónde vienen mal programados aquellos? De lo que les programó las huestes anticrísticas. O sea, el Señor Jehová y los dioses reales jamás te van a programar ese tipo de cosas. Ellos te pueden decir, bueno, si quiere queme ciertos aromas, ciertos perfumes, cierto incienso en fuego, pero ellos no te van a estar pidiendo que mates un montón de animales para disque venerarlos a ellos con sangre y carne. Por eso aclara el Avatara que lo de Éxodo 29 hay una parte que es legítima magia negra, lo que vemos allí.
Vuelta a lo de ungir sacerdotes y consagrar templos con rituales, eso es obviamente magia blanca de Jehová. De allí viene una falsa tradición que comienzan a matar animales, pero las logias anticrísticas ya tenían sus objetivos para que después la gente de una vez mate personas en sacrificio, dizque a los dioses. Los dioses, diosas de las logias blancas de Dios manifestado y manifestado jamás te piden ese tipo de atrocidades, porque hay un mandato divino, no matarás. Eso sí te lo pide las logias anticrísticas, como Moloch, Yahvé, Adramelech, Lucifer, y otros demonios más que antes eran dioses y se han caído espiritualmente. Y ellos inculcan desde telepáticamente a sus discípulos y discípulas que hagan esas atrocidades de magia negra, anticrística. Entonces en ese caso, pues obviamente ya veis que es errado ir a estar matando animales y quemando la sangre para que disque honrar a Dios. Dios, la divinidad y sus hijos los dioses no necesitan para qué estarse falopeando con esos humos macabros de esa sangre y carne quemada. Eso pues se extasia en las huestes anticrísticas y pues meten esos fanatismos, esos dogmativos para que se degenere la humanidad. Y después hasta maten gente, que dicho y hecho se dio en ciertos lugares del planeta, como ya al final los aztecas, que se degeneraron una parte y cayeron en semejantes atrocidades, y en otras partes del planeta también. Allí se generaron terribles karmas. Pero antes los originales aztecas, mayas, incas, toltecas, pues veneraban al sol, que representa el Cristo, sin esa necesidad de estar matando ni animales, menos personas, pues. Entonces, por otro lado, comenzó una falsa tradición de matanza de estos animales, y luego otros sabios, obviamente, de las logias blancas de Dios manifestado y manifestado, en su afán de frenar aquello, pero ahí entra mal manejo de virtudes, entonces comienzan a sacar ciertas doctrinas en favor de, obviamente, la vida, que eso está muy positivo, pero por otro lado, a causa del mal manejo de virtudes y ciertos egos también que han tenido aún ciertas falsas personalidades, porque han estado en su proceso iniciático espiritual de 3 montañas, entonces les ponen dogmas, fanatismos que no tienen que comer carne. Y allí vienen las situaciones de que eso ya lo van haciendo dentro de los viejos y creando falsas personalidades e incluso egos en contra de la propia vida de ellos y de la humanidad, y comienzan a poner un fanatismo terrible de que, por ejemplo, ciertos monjes, monjas, yogis, fakires en Oriente van a hacer meditación, y eso está correcto, pero comienzan las meditaciones y les agarra su cabeza de legión de la pereza y del orgullo también, entre otras. Y como vienen mal programados por sus maestros, maestras espirituales, porque viene una falsa tradición de lo que estamos viendo, entonces ya no quieren comer ni alimentarse, y sus cuerpos ya llegan al estado de estar esqueléticos y ya al borde de la muerte. Y Dios les pone allí para que coman tantas verduras, tantas frutas y hasta animales, para que en ese caso hagan cacería, si están en la montaña, en la selva, obviamente, y también pues tenían que llevar de antemano semillas de plantas, semillas de animales, semillas de frutas, semillas de cereales, para que siembra y come, come y siembra. Y a su vez para que saquen más crías, por ejemplo, de ganado vacuno, de ovejas, etc. Y obviamente tengan hasta lana para hacerse sus ropajes, y obviamente también tengan allí esos animales para que coman. A su vez, si van a sacrificar un animal, pues antes le hacen la elementoterapia, que es trascendental para todo ello y también para las plantas. Con lo que estamos viendo acá no se trabaja únicamente con los cadáveres de animales o de plantas. Las medicinas comunes que sirven, claro, pero están hechas solo de los cadáveres. Y la alimentación que come la gente comúnmente en cuanto a carnes, come solo cadáveres. Que obviamente la parte física de las plantas y de los animales tienen vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas y más, que sirve para el cuerpo, pero es solo el cadáver. Entonces acá vais a trabajar con la elementoterapia. Cada una de las plantas, y así en el fuego, tierra, agua, aire, éter,
tienen elementales, criaturas elementales. Revisad el libro de Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica del maestro Samuel Ambeor, el libro del gnóstico Paracelso, los elementales, el libro del gnóstico Franz Hartmann, también sobre los elementales y más. Los elementales son las almas de las plantas y ellos están a nuestra disposición. En sí son ángeles inocentes que están en su proceso evolutivo, escalando desde el reino mineral, vegetal, animal evolutivo para llegar al reino humano lunar. Y después que les asignen 3000 ciclos de 108 vidas, un ser, una madre divina, y prosigan pues esos ciclos y a ver si se autorrealizan o no. Eso en el tema 13, evolución, involución y revolución, lo veremos. Bien, entonces en este aspecto obviamente hay ángeles inocentes, chispas divinas, que son los dueños de esos cuerpos físicos. La elementoterapia consiste en que se pide al ser interno de uno que interceda ante el maestro elemental intercesor de uno. Él se sabe todas las fórmulas y rituales de plantas y animales para que ordenen a la planta tal. Por ejemplo, tienes una planta de menta, glorioso elemental de la menta, y ordenas al ángel inocente o al elemental de la menta. Trabaja en el nombre de las energías protónicas, neutrónicas, electrónicas y de la Trimurti. Cura, sana, glorioso elemental, mi cuerpo físico, mi parte interna, o los cuerpos de las personas. Cura, sana los cuerpos físicos, la parte interna de todas las personas que van a consumir de ti. Trabaja, glorioso elemental, cúrales, sánales. Y traerles también salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, y para uno también pide lo mismo. Echa la teurgia. Para que eso sea magia blanca, pides que ello se cumpla, se cristalice en lo físico y lo interno, por misericordia divina y con el aval de Dios. Así es, y hecho está. Mantra Om. Después de ello, sí, obviamente pidiendo permiso a la Madre Naturaleza, a la Madre Virgen Espacio, a la Madre Virgen Tierra, Madre Virgen Naturaleza y a la Ley Divina, pides permiso para sacar esa planta, para sacar esa verdura, sacar esa fruta, o va a desencarnar aquel animal. Entonces eso es diferente, porque allí los elementales de plantas y animales se ponen a trabajar a tu servicio y obviamente nos traen ellos salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, y ellos curan, sana muchas enfermedades porque tienen poderes inefables. Esos elementales no están caídos. Entonces es diferente que una persona, por ejemplo, está en los monasterios dentro de selvas o montañas, está muriéndose de hambre y Dios le pone allí aves para que coma, le pone ciertos animales para que también los coma, por medio, pues tiene que hacer cacería, le pone ahí peces para que vaya, tenga el telema, la voluntad de sacarlos, que igual se gana un grado de karma, pero igual, si mata la vida en su cuerpo, peor karma se va a ganar, por dogmas y fanatismo, ¿sí? Va a ganarse más karmas porque está enseñando una falsa doctrina de magia negra, de fanatismo, y eso está enseñando a la humanidad, que se mueran de hambre mientras Dios les pone todo allí para que coman. Entonces, cuando uno entiende esto, obviamente se revoluciona. Ya Buda lo entendió, Gautama Buda. Pues él, imagínate, en su palacio, luego, de acuerdo a ciertas malas programaciones que le pusieron, ciertos incluso gurús espirituales, que ellos también venían también mal programados, en contra del dinero y la prosperidad, entonces decide botar su comodidad, su dharma, lo que Dios le bendijo, su palacio, e irse por los lugares a pasar hambre, miseria, pero no porque eso Dios quiera, sino por el ego, falsa personalidad, mal manejo de virtudes, en ese caso del mismo y de los que le mal programaron. Y después, bueno, va a las meditaciones, eso está muy correcto, muy positivo, pero ya veis que en ciertos casos el cuerpo está esquelético de él y ya al borde de la muerte. Entonces cierta dama pues le orienta que coma, que se nutra, le da arroz, se despierta de conciencia y dice, claro, pues comienza a comer, comienza a nutrirse,
comienza un equilibrio en su vida física tridimensional. Es lo único que tenía, su cuerpo físico que Dios le bendijo. Y a su vez comienza a tener un equilibrio entre comer, nutrirse y también hacer meditaciones. Y luego bota a un lado los dogmas, los fanatismos que le mal programaron, ciertas castas espirituales incluso, y comienza a enseñar un camino al equilibrio. Pero cae en otro fanatismo que no quieren comer carne. Ya le enseña el maestro Samuel Ambeor que cierto filósofo y hasta político puso una ley de que no mate, por ejemplo, a la vaca porque es sagrada, que representa a la Madre Divina. Claro, en esoterismo es así, pero la Madre Divina mismo te está mandando la vaca para que saques de ahí la leche, hagas quesos, tomes esa leche, hagas yogures, y también que puedas nutrirte de ese cuerpo de aquel animal siempre y cuando ya de sus crías y todo aquello y hagas la alimentoterapia, comas y te nutres en equilibrio. Y obviamente entonces cae en un fanatismo y se pone eso por ley de que no coman carne. Y millares de vacas que por allí Dios mismo les manda, la divinidad, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, etc., Buda, para que la gente se nutra y no muera de hambre. Y allí está la mala programación de las logias anticrísticas que prefieren hacerle caso a ello y no a las energías universales de Dios manifestado e inmanifestado. ¿Veis? Entonces obviamente si la persona está dentro de selvas, no puede salir a comprar a un mercado una libra de carne, pues tiene que hacer cacería, pues, obviamente. Y no ha de caer en comer en exceso, café, almuerzo y merienda, porque eso te va a intoxicar, te va a dañar el cuerpo. Ha de comer en equilibrio unas 3 veces a la semana. Puede ser mejor en el desayuno, en el almuerzo. En la noche pues mejor se evita, pero en casos extremados que está ya en anemia, pues imagínate. Y al maestro Samuel Ambeor le pasó algo de eso. Él pues, a causa de ciertos egos, mal manejo de virtudes y falsas personalidades que tenía, pues decidió caer en el extremo del vegetarianismo y no comer carne. Extremo del falso vegetarianismo hablaríamos. Le hizo a un perro también vegetariano. El perro en síntesis se murió de anemia porque no le daban una excelente nutrición, se echó un buen karma. Y a su vez, luego el cuerpo de él ya sentía, cuenta él, los mismos síntomas que el perro. O sea, estaba ya con anemia e iba a parar tal cual, como él mismo enseña, como aquel carro. Cuando ya sintió la cosa seria, le dijo a su esposa que le haga carne. Y la maestra pues le hizo ciertos preparados de carne y le dio a que coma. Eso está en el libro de Literantes, el dragón de la sabiduría, de 2 amados discípulos de la maestra Literantes. Y cuenta que recobra las fuerzas y allí se le sale solo todos esos dogmas, fanatismos, y obviamente se pone a eliminar esos egos y más, y luego orienta al pueblo que puedan comer carne, pero en equilibrio. Pero si eso pues ya los libros hebreos lo enseñan. Entonces un señor Jehová, regente universal, sabe más que los arcángeles creadores de planetas. Entonces si uno va, revisa las leyes y son leyes en lo más exaltado y perfecto esas leyes, pues solo toca obedecer eso porque hay que obedecerlo de una manera consciente, y allí te enseña qué carnes de comer y qué animales de comer y cuál no. Entonces hecho eso, se evitaba un tremendo karma de ganarse el bodhisattva y por ende de poner un montón de fanatismos dentro del pueblo que representaba la gnosis samaniana a nivel mundial del entonces. De ello muchos esoteristas han quedado con falsedades también de que no tienen que comer carne, pero léanse la otra parte, estudiamos la otra parte de lo que le pasó al maestro y cómo se sacó esos dogmas, fanatismos y logró la eliminación de un montón de sus egos también, que le atrapaban su conciencia de un equilibrio en la salud y en la vida. Entonces puede nutrirse la persona, obviamente, con elemento fuego, tierra, agua, aire. Fuego lo tienes en las carnes. Es mejor de animales evolutivos, como por ejemplo el ganado, la oveja, son animales evolutivos. El pez también. Hay los involutivos, por ejemplo, el chancho, la cabra, el cuy y otro más que
En el caso del chancho es una energía muy pesada, es rica la carne, tiene también muchas vitaminas, minerales, proteínas, pero en el caso de las personas que están en una élite espiritual de transmutación y todo aquello, pues se va a hacer hidrógenos demasiado densos y les va a quedar un poco difícil para la transmutación. Pero en el caso si te estás muriendo de hambre o la persona está pasando por esos casos extremados, pues le toca de una vez comer lo que ahí esté. Si te toca chancho, qué rico chancho. Ya la maestra literantes también enseña allí, en una van a un restaurante y les dieron por ahí jamones y los otros también, los otros compañeros pues no comían, pero la maestra al final pues pasó por los platos, recogió los jamones y les dijo pues llevamos esto para casa para comer porque estamos pasando una situación un poco difícil. Entonces hay que no caer en los extremos y en los fanatismos, todos con equilibrio, pero si puedes elegir de acuerdo a tu estatus material, económico, etcétera, entonces mejor eliges pues carnes de las otras como vimos. ¿Ve? Tienes el elemento agua en los peces, obviamente. A su vez tiene el elemento aire en ciertas frutas como la uva, nabos y otras plantas más. Y el elemento tierra en los granos, cereales también. Y hay que saber combinar todos esos alimentos para equilibrar la vida en nuestros cuerpos físicos. Y eso es parte de una correcta alimentación. Allí tenemos también la joya 1 del dragón amarillo del maestro Laxmi Daimon trascendental para aprender a alimentarnos, que es parte de tener esa en la tua cocina, biolaboratorio natural tuyo de casa, pues tenemos que ir estableciendo una biblioteca de nutrición de salud y cuadros donde esté establecido cuánto de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteína, grasa necesita la persona y qué tipo de vitaminas necesita y cuántos porcentajes y todo aquello. Y eso va en cada cocina, obviamente, que es un biolaboratorio natural. Y allí también aprender la ciencia del esparijismo que da el maestro Paracelso y el maestro Viracocha en plantas sagradas y el maestro Samuel Ambeor también en Tratado de Alquimia Sexual. Y obviamente por medio del esparijismo sacas unas gotas etéricas de las fórmulas de los libros de medicina universal de los maestros espirituales, y eso combinado con lo mejor también de la ciencia y tecnología y fórmulas que se haya descubierto para el bienestar de la vida en nuestros cuerpos. Entonces, hay enfermedades por situaciones de parásitos, virus, bacterias. ¿Qué producto está tomándose usted para limpiar su organismo de todas esas situaciones? Las bacterias y los parásitos, amebas, bueno, ya hay fórmulas especiales. Pero ¿cómo mata usted virus? Virus de SIDA, virus de papilomas, virus de Helicobacter, con esa bacteria todavía, otros virus como por ejemplo de la tuberculosis. ¿Cómo trata eso? Porque para eso también hay plantas especiales que dan en las fórmulas los maestros para eliminar ese tipo que ya no son únicamente bacterias sino virus. Y si la persona no sabe de ese tipo de fórmulas, obviamente va a morir tragado por sus propios virus y bacterias en ese tipo de muerte. Que Dios no quiere que la persona muera así. Pero como no sabe las fórmulas exactas y descuida, entonces obviamente ellos de la noche a la mañana pues van generándose millones de los mismos y destruyendo el sistema inmunológico y las células del cuerpo. Y al final muere. Si no, preguntémosle a los cementerios allí. Entonces, a su vez, pues hay que tener productos dirigidos para eliminar virus, otros para eliminar bacterias, o otros para parásitos, amebas y todo eso. Y eso hay que ir en equilibrio, pues consumiendo esas fórmulas anualmente, más en estos tiempos, que hay demasiadas contaminaciones. ¿Cómo eliminas el virus de la gripe? A que esa gripe no le dure un mes, dos, sino allí nomás, o hasta para que ni entre ese virus, pero si ya entró, que ahí nomás al día nomás muere ese virus. Luego da ese malestar, pero ya no va a sentir al extremo de una persona que está con sus virus adentro. Entonces, ¿qué fórmula está tomando para eso?
Obviamente ya veremos eso en el bioelementoterapia universitario, todas esas fórmulas trascendentales que están en los libros de los maestros de la medicina universal y también descubrires científicos a nivel mundial. Otra causa de las enfermedades, como vimos, es la mala nutrición. El problema no es el aceite, sino es el exceso que consume día a día y el quemar ese aceite en el sartén. Solución: fría con unas gotas a fuego lento, pero no queme el aceite. A su vez, quiere más, pues primero cocine el pollo o la carne, cocínelas y luego fríalas en unas gotas de aceite. Gotas estamos hablando. Los aceites salen de los extractos de cantidad de plantas y es una concentración extremada. Si la persona va a tomar media taza de eso para los fritos y un montón de cosas, esa aproximadamente más de la media taza, más de la porción que puso, le va a entrar a las venas y arterias y eso va a ir taponando. Pero si consume gotas de ello, eso más bien le va a ayudar, le va a curar, le va a sanar. Entre ellos puede aprender a freír con gotas de aceite de olivo, pero eso es a fuego lento y eso tiene que ver con una excelente nutrición. O la otra no quiere comer fritos, bueno, listo, entonces cocine todo aquello y luego pónganle encima unas gotas del aceite que usted quiera, de soya, de girasol o de lo que a usted le guste. Entonces obviamente eso le va a sanar, eso le va a dar mucha vida. Pero a su vez el problema es los excesos de aceite que manda la persona al cuerpo. Y entre esto, lo peor, el exceso de grasa de animal. El exceso pues de todo ello va a causar muchísimo malestar. Si no comprende, pues vea un chancho y que ya está pues ahí a la venta, entonces vea cuánto de grasa tiene y después de la grasa está el músculo. Ahora vea el caso de un toro o una vaca que está allí a la venta, entonces va a ver que tiene poquísima grasa y ahí nomás está el músculo. Nosotros tenemos que hacer más músculo con proteína y obviamente con la grasa suficiente, porque también necesitamos una grasa para tener salud en equilibrio del cuerpo. Pero hay grasas naturales como del aguacate, por ejemplo, o de ciertos aceites naturales, en vez de que esté ingiriendo un montón de grasa de animal. Eso puede ingerirlo también, pero en mínimas dosis, porque si va en extremado, lo mismo que pasa en ciertos animales, se va haciendo en el cuerpo un montón de grasa y poquísimo músculo. Ahora, ¿cómo saca la grasa? ¿Qué plantas tiene para sacar la grasa? Tanto de las venas de las arterias y del mismo cuerpo. ¿Cuáles se está tomando? Entonces, eso usted las fórmulas del maestro. Ya lo enseña allí. Baje de peso comiendo bien. El libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica del maestro Samuel Ambeor. Si hace dieta y no come, pues va a consumir músculo. Y obviamente eso le trae mucho malestar después de esta anemia. El secreto es que bote la grasa y que quede el músculo. Entonces, para eso, baje de peso comiendo un buen caldo de hueso blanco de res con hartas verduras en el almuerzo, por ejemplo, y en el desayuno hay otra alimentación especial y en la noche otra alimentación especial con más proteína, menos carbohidrato y obviamente menos grasa. Ahora, quiere subir de peso, ¿qué tiene que incrementar? Un poquito más de grasa natural y mucha más proteína para ir haciendo músculo. Quiere mantener el peso, entonces pues un equilibrio total en la dieta. A su vez, tenemos que ir desintoxicando el organismo. ¿Qué está tomándose anualmente para desintoxicar el colon, el hígado, el páncreas? Hay personas que tienen putrefacciones de 20 o 30 años en el colon, porque se les va quedando un montón de toxinas. Y eso obviamente les trae un montón de enfermedades. Entonces, ¿qué producto se toma para eso? El maestro Samuel Ambeor, allí en Tratado de Medicina Oculta, nos da la fórmula con el aceite de oliva
y el limón para limpiarse de cálculos de la vesícula del hígado también, que el famoso hígado graso también es un montón de cálculos dentro del hígado. Eso la ciencia pues ya después lo irá descubriendo. A su vez hay que limpiar cálculos de los riñones y más. ¿Y de qué se hacen esos cálculos? De la propia bilis que queda acumulada allá adentro. Y a su vez todo ese colon que está con un montón de toxinas, y si eso lo deja año tras año, lógicamente va a vivir en un malestar total, inflamaciones, y eso va a ser lugar propicio para que ciertos virus, bacterias, parásitos vivan dentro del propio cuerpo de la persona, que así lo tiene su templo cuerpo. Entonces hay fórmulas para limpiar anualmente, mínimo 2 veces al año, el organismo, la sangre. Hay que purificar la sangre, saber sacar colesteroles, triglicéridos que estén en exceso en la sangre, y saber sacar la grasa de dentro de las arterias y purificar toda la sangre de esos materiales pesados o ciertos minerales pesados también que están allí acumulados. Y eso hay que hacerlo anualmente. Para eso hay plantas como el ajenjo en baja dosis, también la cola de caballo, la chuquiragua, casamarusha, eso cae en Sudamérica, Ecuador, que en otros lugares del planeta también hay, pero con otros nombres. Y otras plantas más que da el Avatara en sus fórmulas, y también el doctor Arnoldo Krungeler, Paracelso, Laxmi Daimon también en su tratado de medicina natural, quirología y urología. En los libros también tenéis de Nostradamus y más. Pues hay que hacerse esas fórmulas. Si ya logramos todo este equilibrio en la parte física, obviamente, la nutrición excelente, hay que irse tomando suplementos nutricionales día tras día. Entonces, para eso hay muchas empresas de nutrición de marca, productos excelentes, y también centros naturistas, donde puedes consumir más calcio, más magnesio, más vitaminas A, B, C, D, etc., más minerales y más proteína natural. Imagínate en el caso de la proteína, los fisicoculturistas, ellos saben alimentarse, obviamente, entonces comen muchas claras del huevo, pero no se mandan la yema porque tiene exceso de colesterol. Entonces puedes mandarte unas 10 claras de huevo cocinado y una media tajada de una yema de esos 10 huevos. Pero la gente, ¿qué hiciera? Se pudiera mandar en un sartén y una vez todos los 10 huevos son revueltos, una tortilla allí, y te mandas eso y vas a ver cómo vuelas en colesterol, porque además de eso lo frío en un aceite que ya estaba contaminado y quemado. Entonces en el caso de un físico-culturista, por ejemplo, se puede mandar 30 claras diarias, pero se come una yema diferente, ¿no es cierto? Ahora la persona quiere nutrirse, haces el jugo con leche. El jugo se hace con agua, a excepción del jugo de banano, que bueno, pasa con la leche. Pero si le echas 1 litro de leche a la licuadora, estás mandando gran porcentaje de grasa al cuerpo y estás ayudando a que mueran más pronto tus propios seres queridos a causa de la mala nutrición que está haciendo en el desayuno. Entonces en el caso de los fisicoculturistas y de los fitness, de las mujeres fitness también, y varones también, entonces ¿qué hacen? Compran la leche, le pones que se caliente un poco, le echas un poquito de limón, corta, sacas queso aparte con un cernidor y te queda el suero. El suero lo haces hervir y a su vez queda en el fondo lo que es la famosa proteína Huawei, que utilizan los mejores fisicoculturistas mundiales. Eso has de apartar, obviamente, y te queda el suero arriba. Ese suero es de lo mejor, obviamente. Ese suero sí te puedes tomar 1 litro de eso, ya sea un desayuno o medio litro. Entonces es diferente a mandarse lo que te queda ya el queso, que es la parte de grasa, que eso has de ir comiendo por tajadas en unos cuantos días, de acuerdo a la grasa que necesites en el cuerpo. Diferente, ¿no es cierto? Y eso obviamente tiene que ver con la nutrición que se enseña también en la gnosis amaliana, porque es el arte de la nutrición, y en este tema que vemos aquí, en el Sol Conscientivo de Gnosis.
Ahora, en el caso del aguacate, el aguacate tiene una grasa natural, pero si tienes extremo de grasas, entonces obviamente no se va a comer un montón de aguacate. De la parte verdecita ya comerá un poco. Pero no botes la pepa, porque la pepa, de ahí extraen el famoso aceite de aguacate también. Y ese aceite de aguacate tiene mucha testosterona y mucha progesterona, que sirve para los órganos creadores tanto del varón como de la mujer, y tiene muchas vitaminas, muchos minerales y todo aquello. Entonces, solución, corte esas pepas, pues machacarlas o chancarlas y haz hervir eso en agua y tómate la agua en dosis. Los huevos, cocínalos, los lavas antes bien, no los rompes y los cocinas en agua, y no botes esa agua tiene calcio. Entonces obviamente con esa agua échale a los jugos, échale. Y obviamente eso es una extremada nutrición porque está buen calcio. Ahora, por otro lado, por ejemplo, todos esos detalles pues seguiremos viendo ya en otras fórmulas. Entonces hay que aprender totalmente a nutrir nuestros cuerpos físicos, y empezando desde esas cocinas que se transforman en unos biolaboratorios naturales. Para eso están estos temas y esta orientación de estos soles conscientivos, para equilibrar nuestras vidas. Pero igual, ya como todo esto tenemos una alimentación de preanimales. ¿Por qué? Porque siquiera cocinamos los alimentos. En el caso del animal se los manda allí como esté. Ahora, para lograr una real alimentación ya de humanos, entonces queda el ejemplo más exaltado del planeta Mercurio. Por ejemplo, en Venus la materia prima para comer es del océano, los peces, de eso hacen una harina en síntesis, y de ciertas frutas como las frambuesas grandes, hacen otra harina, mezclan y sacan unos pastelitos deliciosos. Eso comen café, almuerzo y merienda, o algún líquido especial. En la nutrición base. Y obviamente es una alimentación más sofisticada, pero igual está un grado de alimentación de preanimales. Ahora, en Mercurio tienen la alimentación de reales humanos solares. Acuérdate que en el planeta central Sirio, del centro de la galaxia, hay dioses ya cristificados y sin ego, pero igual tienen una alimentación de preanimales. Ya lo enseña el maestro Samuel Ambeor, cultivan sus alimentos ellos, sus huertas, de ahí sacan sus alimentos, los cocinan y se comen. Igual están con un sistema de preanimales de alimentación, pero son dioses y diosas. En el planeta muchos dioses y diosas se han reencarnado, pero igual han tenido una alimentación de preanimales. Y la humanidad en general ni digamos. Ahora, los hermanos de Mercurio, planeta habitado, ellos tienen una alimentación ya de humanos reales, en el sentido más completo de la palabra, en el aspecto de alimentación. Los del Sol central Sirio y del Sol Ors que vemos brillar son humanos solares, suprahumanos, son hombres, supermujeres, ángeles, arcángeles, dioses, diosas, etc. Pero igual tienen una alimentación de preanimales. Porque no hay necesidad que te mandes ni las verduras a tu organismo, no hay necesidad de que te mandes ni las frutas, ni los cuerpos de los animales al organismo, porque tu estómago y tu templo cuerpo no es un cementerio ni es un basurero sutil, es un templo cuerpo de Dios. Cuenta que el conde Saint Germain, cuando él iba a ciertas reuniones sociales, él se conformaba con tomar un vaso con agua, eso era todo, y los otros comían de todo allí en esa mesa. Es que tenía otro tipo de alimentación él, y así muchos otros más. Entonces, para entender la alimentación del planeta Mercurio, de las 10 libras que has comido hoy, más o menos, ¿qué te queda dentro del organismo? No te queda las 10 libras. Si no me quedan las 10 libras dentro del organismo, ¿para qué mandarse todas esas 10 libras de alimento al organismo? Es que esa es una comida de preanimales y otro de animales, y en el caso
del reino animal. Pero los de Mercurio, ellos no cometen ese error. Antes, claro que lo hayan cometido. Ellos extraen fuera, por ciertos procedimientos científicos naturales, todos los nutrientes, por ejemplo, de todas esas 10 libras. Entonces lo extraen tal vez en 1 litro de un líquido especial. En ese litro están las vitaminas, minerales, proteína, carbohidratos y grasa equilibrada que necesita. Y se lo toman eso en 3 comidas diarias, ¿veis? Ahora, para entender más esto, obviamente, esas 10 libras que comiste no te quedan en ti. Eso ya después sale y va para otro lado, por medio de las necesidades biológicas. Entonces, ¿qué te quedó en ti? Claro que ya vimos antes que queda un montón de ciertos desechos en el colon y todo ello, pero aparte de todo eso, ¿qué quedó en ti de esas 10 libras que comiste en todo el día? Simplemente te quedó los nutrientes. O sea, no es que el arroz, no es que el frijol, no es que la carne en sí entró y fue acá el músculo así tal cual en materia prima, no. Mediante el hígado, páncreas, organismo, etcétera, se absorbió de esa comida los nutrientes. Y obviamente el cuerpo secretó la bilis y otras sustancias más para descomponer primeramente esos alimentos y comenzar a succionar las vitaminas, minerales, carbohidratos, proteína y grasa. Entonces, ¿qué mejor como hacen en Mercurio? Acá afuera ya extraen de todas las plantas, verduras y lo que quieras, extraen mediante la ciencia del esparejismo, un alambique, los nutrientes y obviamente toman ese líquido etérico. No hay necesidad de mandarse tanta cosa al organismo, pero sí hay necesidad de ser científicos en el sentido más completo de la palabra, porque tienes que cuadrar perfectamente cuánto de vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, etcétera necesitamos para el cuerpo y cuánto de grasa, para que haya un equilibrio en el peso y en todas las actividades que uno tiene. ¿Veis? Entonces esa es una supraalimentación de humanos. Ahora acá en el planeta Tierra vamos a hacer algo híbrido, pues. Aprende a sacar mediante los extractos etéricos un alambique, y que eso allí en el bioelementoterapia universitario están las fórmulas, ver los videos allí. Y obviamente de esos extractos etéricos líquidos, eso lo has de poner, obviamente en este caso para sacar esta comida diaria sin fermentos, al natural. Entonces eso lo has de poner en jugos de frutas, pues lógicamente, y te tomas. Entonces con 3 vasos de esos diarios, listo. Y no has matado, porque la fruta la sacas, ¿no? Y no estás matando a la planta. En ese aspecto, pues imagínate, es mucho mejor. Pero obviamente ya para hacer todos los extractos de frutas, verduras, combinado allí hueso, por ejemplo, de res o hueso de pescado, que trae mucho calcio y colágeno, obviamente ya sería un proceso de que murieron plantas y animales, pero ya vimos antes la elementoterapia. Bueno, ese extracto que sacaste lo combinas en frutas, en jugos especiales, y eso ingieres. Entonces otro tipo de alimentación híbrida, pero igual es de preanimal, porque estás mandando toda esa materia prima de las frutas. A ver si algún día llegamos a esa supraalimentación, obviamente, de Mercurio, que eso ya se está haciendo experimentos dentro de CUENS, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, pre-Dr. Samuel Ambeor, dentro del bioelementoterapia de la gnosis samariana, obviamente. Y esa comida muy especial, pues es de la más sana, la que comen en Mercurio, porque ya ves, no necesitas demandarte un montón de cuestiones. Entonces ahí sí cambia. Si quieres irte a una meditación, a que tu organismo esté mucho más liviano y no sé, con un montón de toxina, listo. Anda a la meditación, pero lleva los extractos líquidos. Y eso, comes café, almuerzo y merienda. Estás nutriente, estás comiente, alimentante, y vas a salir mucho más fuerte de ese lugar, y combina con ejercicios. Y también, obviamente, con siembra y come y siembra. Para ir eliminando esas cabezas de legión, de perezas, orgullos, ya en meditaciones de muerte budista, y comer lo que la Madre Virgen Naturaleza nos va dando para el buen vivir y la nutrición de estos cuerpos.
Otra causa de las enfermedades, pues lógicamente son las enfermedades por situaciones de larvas que causan daño a el cuerpo vital, o el cuerpo astral, o el cuerpo mental. Pues hay muchas larvas que esas larvas comienzan a succionar la energía de estos cuerpos internos y la persona enferma primero el cuerpo vital, luego el cuerpo físico. Por allí hay también malos aires que dicen, o los malos ojos, que es real eso. Entonces energías pesadas van a las personas y afecta el aura de niños, incluso de personas adultas, y luego ya enferma. Y no se cura, porque la enfermedad no es de nutrición, no es física, sino es de los cuerpos internos. ¿Cómo curas esos cuerpos? Las vaporizaciones de plantas, tipo baño sauna, hay que instalarse o baño a vapor en cada casa. Entonces esos aromas de las plantas te van curando la parte de los cuerpos internos y mueren esas larvas. Ciertos saumerios también, como el benjuí para curaciones mentales, y el incienso también, y el maíz tostado y sahumado en carbones. Entonces cura el cuerpo mental. Hay otro tipo de enfermedades por brujería, magia negra, hechicería, macumba, que hay personas que se dedican a hacer aquello, y por medio de esos trabajos, que incluso pueden hacer pactos con demonios y mediante esos pactos mandar a ciertos demonios a que causen daño a las personas, que esas entidades llegan astralmente, esas situaciones terribles, puede darse hasta posesos, que es otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo cura una persona una situación de poseso? Y vemos el caso de Jesucristo, que a cierto endemoniado, que incluso lo ataron con cadenas y que cuenta que la situación era demasiado grave, no podían curarlo. Entonces llegó Jesucristo, le exorcizó esos demonios, le apartó, y esos demonios ya saliendo de él le dijeron: